Vale, estamos grabando. Hoy estamos con un invitado especial, estamos con Brandon, una persona nacida en Nicaragua que tras atravesar ciertas dificultades financieras y crecer en ese país a los 12 años decidió seguir a su familia, seguir a su madre y mudarse a Europa, a España, en Barcelona para ser concretos, y continuar su camino en la vida, y ese camino le ha llevado a la educación y alfabetización financiera, que es lo que hace hoy en día en su cuenta de Instagram. Así que bienvenido, Brandon. Un placer tenerte por aquí. Pues muchísimas gracias, Javi. El placer es todo mío, de verdad que sí. Pues nada, simplemente nada, lo que tú has dicho, una persona nacido en Nicaragua, como Ujú, tal, en un pueblo muy pequeño que es Chinandega, ¿vale? ujú, Eh, lo que te decía, vengo de una familia muy trabajadora, muy puesta para adelante, ¿no? A tirar cosas, ¿no? Pero siempre sí. hemos sido una familia muy humilde, Ujú, ¿vale? Entonces, debido a esto, pues nos encontramos en la famosa carrera de la rata, ¿no? Que ujú, era ganar dinero para sobrevivir, para pagar las cosas del día a día y lo poco que quedaba, pues intentábamos dar, bueno, nuestra madre, ¿no? En este caso, pues que si sí. algún capricho, alguna salida, algún lujo, ¿no? Pero llegaba el mes siguiente y volvíamos a estar en el inicio de Ujú, la carrera, ¿no? ujú, Entonces, situaciones diversas, ¿no? Que pasan y mi madre al final cogió lo que te dije, el toro por los cuernos y dijo, esto no es lo que quiero para mis hijos, esto no es lo que ujú, quiero para mí. Tomó la valiente decisión, ¿no? De emigrar a un país que, pese a que es España, ¿no? Europa y tal, desde nuestra incultura no habíamos escuchado hablar nunca, ¿vale? claro, Todo el mundo hablaba de me voy a Estados Unidos, ¿no? Porque al final estamos muy cerca. relativamente cerca si Ujú, lo comparas con España, ¿no? Mi madre coge las maletas y se marcha un día para darnos una vida mejor. ujú, Recuerdo una anécdota que ella me dijo, hijo, yo me voy para España para poder darte todos los juguetes que siempre has querido, todas las cosas que siempre has querido, ¿no? Y claro, lógicamente un niño de 12 años estas cosas no las entiende. Y recuerdo que le dije, mamá, yo lo que quiero es que tú te quedes, no quiero esos juguetes, ¿no? Cosa que hoy en día, 26 de febrero, creo que es lo mejor que me ha podido dar mi madre, ¿no? claro. Eso de salir de un país que al final no es tan conocido, no habemos muchas personas, o sea, sí que sé que hay muchas más personas de Nicaragua ahora que, por ejemplo, hace 21 años, que fue cuando mi Ujú, madre emigró. ¿Vale? Me gustaría seguir un poco con la historia de ella porque creo que tiene unos por supuesto, méritos espectaculares, ¿vale? totalmente de acuerdo. Mi madre es la primera que llega de nuestra familia a España. Ujú, Llegaba por según qué conocidos, ¿no? Al final el conocido no le abre la puerta, se tiene que quedar a dormir en las calles de Madrid, me recuerdo. Y, y cualquier otra persona en su sano juicio hubiese dicho, pues mierda, ¿no? Me vuelvo. Pero no. Ella dijo, yo estoy aquí por un motivo y ujú, vengo a cumplir ese motivo, ¿no? sí. Al final, pues, tras palos, ¿no? Golpes de la vida, al final consigue empezar en lo que creo que el 90% de los inmigrantes que llegan aquí es a cuidar gente mayor, a Ujú, cuidar niños, ¿no? Que al final, pues, que si sin papeles y todo el tema que está detrás de esto, ¿no? Un poco la economía sumergida que hay de la gente en negro. Y, y nada, tras muchos tropiezos, el 90% de lo que ganaba iba destinado a Nicaragua, pues para brindarnos un poco, salir de ese pozo, ¿no? Por decirlo así, de la economía que teníamos, ¿no? claro. Darnos una mejor educación, darnos un mejor estilo de vida, ¿no? Pero al final seguíamos dentro de lo malo, estábamos mejor, pero seguíamos dentro de lo malo, ¿no? Sí. Entonces, pasado un tiempo, pues llega la reagrupación familiar, ¿no? Mi Ujú, hermano y yo, pues cogemos un vuelo con mi abuela, una señora mayor, ¿no? Y tal. Recuerdo que mi madre me dijo, estás tú al cargo porque tu hermano es pequeño, ¿vale? Mi hermano y yo nos llevamos 3 años y yo tenía 12, él tenía pues 9 recién cumplidos, ¿no? sí. Y tu abuela está mayor, no va a poder
recordarse las cosas. Claro, me metes en un avión a mí, un niño de 12 años de Nicaragua, a Sí, Ámsterdam, llegas al aeropuerto de Ámsterdam, ves todo eso, para ti es impactante, ¿no? O claro. sea, el simple hecho de llegar a un aeropuerto, de tener que, recuerdo perfectamente de salir de una parte del aeropuerto y casi cruzar a la otra, o sea, fue una odisea. Yo no sé cuánto tiempo habrá pasado, pero yo lo sentí como días, ¿vale? Sí. Entonces, nada, después de eso llegamos a Barcelona. Ujú. Qué decir, ¿no? Paseando los primeros días, o sea, estábamos como dos catetos de pueblo en medio de, de Nueva York, por Sí, decirte sí, algo, sí. ¿no? Mirando Claro. para arriba, mirando los coches, mirando todo, o sea, para nosotros todo fue tan impactante hasta el hecho de la fruta, algo que tenemos tan básico, ¿no? Aquí como decir, pues bajo al supermercado, me compro una bandeja de uvas, manzanas, fresas, lo que sea, eso nosotros no lo veíamos allá. El que comía ese tipo de frutas, por decirlo así, que son más de esta zona, era la gente que tenía dinero. Ujú. Entonces, un poco eso. Después de eso, mi madre decide emprender un negocio por sí sola en una peluquería, ¿no? Montarse su propia peluquería, pues por unas series de golpes de la vida que la Ujú. cadena de peluquerías que ella llevaba decide cerrar. Entonces, ella se lo vio venir, capitalizó paro, se montó su peluquería y hasta el día de hoy sigue abierta. Qué bueno. Con lo cual nos dio ese ejemplo de constancia, perseverancia, trabajo Ujú. duro, que es lo que nosotros nos caracteriza. No venimos de una familia rica, pero sí Ujú. una familia muy trabajadora. Y es lo que yo siempre digo, no he nacido en una familia rica, pero no voy a morir pobre. Ujú. Eso Buenísimo. es, eso es mi dharma, creo yo, encontrar lo que uno sabe hacer y explicarlo de la mejor manera a las personas, ¿no? Eh, Al educarme, ¿vale? Después de eso, decido emprender, bueno, empezar a estudiar cocina gastronomía, Ujú. lo típico, ¿no? Con 18 años tienes tus primeras nóminas y como nadie te ha explicado Ujú. qué hacer con ese dinero. Como dice el libro del hombre más rico de Babilonia, págate a ti primero, tienes que ser Ujú. capaz de ahorrar mínimo el 10% de cada 10 monedas que ganas, guardar una, ¿no? Eso nadie te lo explica, que es una de las cosas que más rabia me da, ¿no? Porque al final Ujú. en el sistema educativo que vivimos no te explican los impuestos, cómo hacer tu declaración de la renta, cómo saber gestionar tu economía personal para no tener que llegar asfixiado al siguiente mes, ¿no? Ujú. Entonces, después de eso, de mis primeras nóminas, pues me llevo la primera hostia. Recuerdo que empezaba a conocer a la que hoy en día es mi mujer, ¿vale? Ujú. Y recuerdo que era temporada de Navidad y yo me recuerdo que tenía 200 euros en la cuenta del banco después de haber trabajado 8 meses sin tener que pagar comida ni Wow. alojamiento. Ujú. Claro, la estoy conociendo, ¿no? Pues quiero empezar a ganármela, ¿no? Y tal. Y claro, ¿qué haces con 200 euros para hacer de regalo a toda tu familia, a más de la chica que estás conociendo, ¿no? Que estás intentando impresionar, ¿no? Ujú. Y recuerdo esos momentos los tengo grabados a fuego y claro, yo he pasado de ver mi cuenta a 0,36 céntimos de euro mi cuenta. Y siempre Wow. lo dije desde ese momento, dije, nunca más, Ujú. nunca más. Entonces, después de eso, bueno, seguimos estudiando, ¿no? Al mismo tiempo estudiando y trabajando, pagándonos los cursos, los ciclos. Empiezo a trastear con todo lo que son criptomonedas, fondos indexados, ETFs. Y nada, autoeducándome de una Ujú. manera, por decirlo así, siendo un poco autodidacta en lo que son las finanzas personales, Claro. separando siempre a principio de mes mínimo un 20%, no para el banco, no para cualquier entidad, sino para mí, Ujú. para el Brandon del futuro, ¿no? Exacto. Entonces, es una de las lecciones que creo que si te la cuenta alguien, no la ves de la misma manera. Sí, Totalmente.
Totalmente de acuerdo, sí. Además me parece una historia increíble de superación, de esas que oímos en las películas, pero esta es de verdad. Así que enhorabuena a ti y sobre todo a tu madre, Brandon, porque la verdad que esa visión de futuro viniendo de tan abajo es increíble y esa capacidad de convencerse de que estás haciendo lo correcto y mirar por el largo plazo, pues tiene que ver mucho con con las finanzas personales. Pero quería empezar a hablar por dar un par de pinceladas sobre tu país. Yo creo que es un país desconocido dentro de Centroamérica. Entonces te quería preguntar cómo es nacer en Nicaragua. ¿Qué visión le darías a una persona que no ha estado nunca, a un europeo, a un español, de lo que es nacer y vivir en Nicaragua? Pues mira, vivir en Nicaragua depende, yo lo veo desde dos perspectivas, ¿no? Ajá. Eh, nacer en la situación que nacimos nosotros, ¿vale? Ujú. Y venir de fuera. Ir de Sí. fuera es un país espectacular, unas Ujú. playas que no te las puedes ni imaginar en pintura, unos paisajes, zonas montañosas, lagos, las personas son bellísimas personas, ¿vale? Ujú. Eh, ¿Qué es lo que a mí me falla? La economía. Claro. El nivel de vida que hay es un poco precario, por decirlo así, ¿no? Lo que te comentaba antes, llegar para vivir al día. Ujú. Estamos ¿Cómo hablando, cómo de precario crees que es Nicaragua? Porque comentamos que es un país pobre y un país más precario, pero ¿tienes cifras o cómo, digamos, de precario por poner un poco en contexto por poner un la poco de realidad de contexto, Nicaragua? una nómina bien pagada son $100 al mes. Una nómina bien pagada. ¿Y con qué cantidad dirías que puedes vivir una vida más o menos cómoda, sin caprichos, pero sin simplemente sobrevivir? Una vida más o menos cómoda. Claro, estamos hablando de que en la época que estábamos nosotros, ahí ya te digo, mi Claro. madre tenía un negocio en un mercado Ajá. de que, oye, pues trabajaba, trabajaba, Sí. trabajaba, trabajaba, pero a lo mejor lo que llegaba para fin de mes, ¿no? Digamos, de beneficio neto, serían eso, 100, $120 al mes para poder, pues, sobrevivir. Dos niños, una casa, eh, es verdad que los costos no son tan elevados, pero cada vez está Sí. yendo más turista americano, turista europeo, con lo Ujú. cual, ¿qué pasa? Están dolarizando todo y al Claro. final, pues el nivel de vida va subiendo Ujú. y entonces lo que está pasando es el que tiene poder adquisitivo cada vez va Sí. generando más poder adquisitivo y el que tiene poco, pues al final es lo que vive al día, ¿no? No quita que hay mucha gente que prefiere irse un fin de semana y después no tener para comer el resto del mes, ¿vale? Claro. No vamos a generalizar en ese tema, pero sí que hay de todo. Es un país que, lo que te dije, es muy bello, es muy precioso. Soy orgulloso de haber dicho, de siempre decir que he nacido en Nicaragua, Ujú. pero sí que hay aspectos a mejorar drásticamente, ¿no? Y uno de ellos es eso, la educación Claro. financiera, ¿vale? Ujú. Entonces, sí que sé que han habido organismos que están intentando mejorar la educación financiera, pero hay dos extremos, los que lo ven y quieren mejorar y los que lo ven y prefieren quedarse así porque tienen que hacer algo para poder salir de ahí, ¿no? Claro. Totalmente. Y algo que te quería preguntar, comentabas que hay mucho turista americano, mucho turista europeo. Entiendo que está creciendo a nivel turístico como país. ¿Es un país seguro, Nicaragua? Es un país bastante seguro en lo Ajá. que son tema vandalismos y tal. Lógicamente, como te digo, hay zonas y hay zonas, ¿no? Como en Claro. todo lado, ¿no? Pero sí que el turismo es un turismo bastante tranquilo, no es por decir como que te vas a Tailandia, por ejemplo, ¿no? Que hay diferentes clases de turismo. Ahí es Sí. más turismo tipo playas paradisíacas, ¿no? Pero no te vas a encontrar un resort de 5 estrellas, por ejemplo. Ujú. Claro. Sí que sé que hay, porque tenemos conocidos que son españoles, por ejemplo, y han ido a montar pues un hotelito rural, por ejemplo, en medio de la Ujú. nada. Y oye, el boca a boca, llega mucha gente de aquí, se Claro. está bastante despertando lo que es el turismo. Ujú. Pero bueno, Claro. Y entiendo que
la situación precaria hace a la gente, digamos, despertar, al menos a un porcentaje de la población, y tu familia es un ejemplo, y digamos, tiene ese hambre de mejorar su situación personal y vital, y, y una de las maneras es emigrar, como hizo tu familia. Entonces, ¿tú crees que es muy común emigrar? Es común emigrar a Estados Unidos, a España, Es o la más que gente es común. conformista A y ver, se queda? es lo que te digo. En los últimos años de conocer gente que te asombras, ¿no? Decir, oh, Ujú. guau, pues tú también eres de Nicaragua, ¿no? ¿Y hace cuánto llegaste? Pues 3, 4 años. Sí que es verdad que la gente joven, ¿vale? Y estamos hablando de gente joven de entre los 20 y 35 años, Claro. sí que se ha despertado en ese sentido de decir, yo no quiero esto para mí, quiero Ujú. tener un mejor nivel de vida, tanto si tienen familias como si no, pues lo que hace la mayoría es emigrar, ya sea a Estados Unidos, que ahora está un poco más complicado, ¿no? La cosa, pero Sí. al cerrar esa puerta, pues, ¿qué pasa? Tienen algún conocido, algún familiar que ya está aquí, con lo Ujú. cual la puerta ya está entreabierta, no te la encuentras cerrada, ¿vale? Totalmente. Sí que cada vez estamos dándonos cuenta de que hay más nicaragüenses que llegan, por ejemplo, Zaragoza, Madrid, Sevilla, sí que está aumentando lo que es oye, pues mira, yo llevo aquí ya 5 años, estoy establecido, eh, Ujú. te doy la oportunidad de que puedas tú venir, yo te ayudo a empezar a dar tus primeros pasos y después tú ya vas por tu cuenta, ¿no? De Total. hecho, mi familia empezó así. Mi madre, después mi madre se trajo a mi prima, pues mi prima a su hermana pues ya se trajo a su madre, y al final eh, pues por decirte, está el 70-80% de la familia en España. Claro. Así que hay parte de familia que tenemos en Nicaragua, pero ya son dos tíos que ya tienen pues unos negocios establecidos, como tal, no hace falta para ellos el tener que emigrar, ¿no? Ujú. Eh, es lo que decimos, el que tiene poder adquisitivo, si sabe jugar sus cartas, va a ir mejorando esas cartas, ¿no? Pero no Ujú. es lo mismo tener que empezar de cero. Claro. Y entiendo que es bastante común, como dices, el emigrar, pero aunque haya pasado mucho tiempo, ¿recuerdas qué es lo que más te sorprendió de llegar a Europa, de llegar a España, tanto a ti como a tu familia? Porque supongo que es un cambio muy drástico y, como dices, para un niño de 12 años, pues me puedo imaginar que muchísimo más. Entonces, ¿recuerdas qué es lo que más te impresionó? Me comentabas la anécdota de la fruta, que me parece curiosa, pero a nivel sociedad, digamos, o país, que fue algo que digas, mira, no me lo esperaba así y me impresionó, o para bien o para mal. Son cosas tan sencillas, ¿no? Que damos por hecho, yo creo, a día de hoy, el poder tener que poder decir, pues mira, ostras, me hace falta algo para hacer la comida y bajas abajo y tienes un supermercado, ¿no? Claro. Quieres leche y es verdad, será más o menos industrial, ¿no? Pero bajas al supermercado y compras un litro de leche, ¿vale? Claro. Yo recuerdo de pequeño que pasaba 1 o 2 veces a la semana la mujer con la vaca. Pasaba una mujer con la vaca vendiendo la leche. Claro. Otro día pasaba el de la fruta y con el camión o el, ¿cómo se llama? El carro con los Ujú. bueyes delante, pues tirando de la carreta y pasaba el hombre vendiendo la fruta, ¿no? Yo creo que la comodidad que tenemos aquí Ujú. no la valoramos, ¿vale? Pero sí que la valoro yo por venir de donde vengo, ¿no? Claro. El poder de decir, pues hoy me quiero ir al cine, me voy al cine. El poder decir, hoy me apetece cenar una pizza y me apuesto lo que quieras, que en cualquier pueblo pequeño, por más pequeño que sea, hay un sitio donde te puedes comer una pizza. Por Esa supuesto. facilidad, esa Ujú. accesibilidad al final que tenemos aquí, ¿no? Y nosotros al final, al venir a Barcelona, que son tantísimas opciones de todo, pues Ujú. claro, para nosotros fue el choque más grande que encontramos, ¿no? El hecho de, pues ahora voy al supermercado y me compro pues lo que vea, o sea, ibas a un supermercado y era, o sea, flipabas en colores, ¿no? Sí, 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 sí. Claro, claro, no, estoy totalmente de acuerdo y a veces lo hablo con amigos que
al haber nacido en Europa, al menos las últimas dos, tres generaciones, han nacido en una situación de paz, de comodidad y bastante buena. Da igual en el punto en el que hayas nacido de Europa, a nivel mundial has tenido más o menos una buena calidad de vida. No suele faltar de nada y eso te hace, digamos, como dice la expresión, nacer entre algodones, por así decirlo, y tener una situación de vida idílica, más o menos buena, repito, pero en la que no has vivido grandes sufrimientos, en las que no has tenido épocas en las que te han faltado cosas y no valoras lo que tienes. Entonces, a veces hay que darse cuenta de gente como tú o gente que ha partido desde otra casilla en el juego de la vida, por así decirlo, y valora cosas que antes no tenía. Y yo creo que es una espada de doble filo. Correcto. Puede ser bueno Sí, y puede mira, ser malo porque... otra Dime. anécdota que ahora me estoy recordando y que seguramente te parecerá tonta o graciosa, ¿no? Pero para mí es, a mi mujer le Sí. encantan las velas, ¿vale? Y a mí Ajá. me encantan las velas, pero por dos motivos diferentes, ¿no? A ella le gusta tener velas por, pues, velas aromáticas, ¿no? Y tal. Ujú. Y a mí por el tema de que cada vez que llovía se iba la luz. O sea, caían cuatro gotas y no había luz, ¿vale? Claro. Entonces, siempre en cualquier cajón de toda la casa Wow. había velas y una caja de cerillos. O sea, los cortes de luz son Los comunes. cortes de luz, Claro. ya los cortes de luz, el agua, Sí. yo recuerdo que iba de pequeño al colegio, que es otra de las cosas que damos por sentadas, Javi, Ujú. pero al final habían dos turnos de colegio, mañana, tarde, ¿vale? Siempre me tocaba ir por las mañanas, no sé por qué, lo odiaba a muerte, ¿vale? Levantarme a las 6 de la mañana para ducharte, como comprenderás, si ya faltaba la luz y faltaba el agua, era coger agua la noche anterior para bañarte, ¿no? Por la mañana. Y como comprenderás, por muy tropical que sea el clima, por la noche hace fresco. Claro. Esa agua estaba congelada. Tener que Sí. ducharte en el patio de la casa con un bol y panadas de agua, ¿no? Me puedo Que imaginar. recuerdo, recuerdo que mi abuela intentaba calentar el agua como podía, ¿no? Con un cazo al fuego. Otra de las cosas que aquí tenemos, por ejemplo, que si la inducción, que si la cocina de gas, que si el horno eléctrico. Ahí no, ahí es imagínate teníamos una estufa que iba con leña. O sea, imagínate todos los días en la mañana tener que encender eso para poder cocinar, calentar agua. Claro. ¿Vale? Después sí que fuimos teniendo un poco de mejoras, ¿no? Ya después Ujú. tuvimos una cocina con gas, ya después se fue arreglando un poquito más la casa, lo que te digo, ¿no? Los primeros años mi madre al final lo que hacía era el 90% de su salario pues mandarlo de vuelta pues para dar un poquito de mejora en esa calidad de vida, ¿no? Pero sí Claro. que recuerdo eso de levantarte a las 6 de la mañana para ducharte con un agua congelada, con tres pares de narices, y Wow. aquí tú puedes decir a las 3 de la mañana tengo calor, me ducho Claro, y claro. agüita calentita y venga, ¿sabes? Entonces son cosas que damos por sentadas, pero que no Exacto. todo el mundo tiene esa Sí, sí, facilidad. sí. Ahí estoy totalmente de acuerdo y aunque protestemos y nos quejemos de salarios, de mala educación financiera, de gobiernos, tenemos una calidad de vida en la que damos por sentado muchas cosas que no siempre están en otros puntos del mundo. Totalmente de acuerdo. Pero luego, Brandon, después de llegar aquí, te diste cuenta de que querías dar un paso adelante en la vida y querías mejorar, sobre todo a nivel económico, a nivel financiero. ¿Qué te hizo cambiar esta percepción? ¿Qué te hizo darte cuenta me comentabas esta anécdota de verte con 200 euros y con tu cumpleaños, el cumpleaños de la mujer viniendo y sin saber qué comprar y entiendo que es una situación financiera complicada, pero ¿fue ahí cuando dijiste yo no quiero esta vida, quiero mejorar? ¿O fue algo más externo, algo que te dijo em, ponte las pilas, no vas a tener una buena vida si no empiezas a gestionar mejor tu dinero? ¿Qué fue? Claro, fue al final, fue un cúmulo de cosas, fue un cúmulo de cosas y yo creo que son las Ajá. experiencias vividas que llevaba hasta ese momento, ¿no? Ujú. Y ya te digo, cualquiera podrá pensar, este chaval con 18 años, ¿qué va a saber de la vida, no?
pero yo Sí, considero de que tenemos un recorrido bastante amplio y en lo que son experiencias vividas en el tema de dinero. eh, yo creo que las personas que venimos de esta perspectiva le damos mucho más valor, ¿vale? total. Entonces, la primera, como te dije, la primera hostia que yo me llevé de realidad fue esa, de saber de que si yo no me gestionaba bien mi economía, aunque viviese con mi madre, aunque viviese con mis padres, aunque viviese con mi novia o lo que sea, ¿no? Al final nadie va a venir a salvarte las castañas del fuego, Ujú, ¿vale? Entonces total. yo me encontré en una situación de decir, vale, esto es todo lo que tengo. ¿Y ahora qué? Porque si yo me quedo sin dinero, ¿quién va a Sí. venir a decir, pobre Brandon, toma más dinero? Nadie, ¿no? Y al final es como nos quieren estúpidos a nivel financiero, ¿vale? Porque una ¿Por qué, persona, por qué crees que en España falta esta educación financiera? ¿Por qué crees que es tan baja, por así decirlo, comparada con otros países? correcto, al final, si no me equivoco, si no lo digo mal, España es de los países más pobres en educación financiera, si no me equivoco. Correcto. Eh, yo creo, desde mi humilde punto de vista y opinión que nadie me ha preguntado, ¿no? No interesa tener una población que sea libre financieramente por el mismo hecho Ujú. de qué pasa cuando una persona está apurada financieramente, ¿no? ¿Qué es lo primero que se le viene a la cabeza? Pide un préstamo personal, Sí, ¿vale? Y al final eso es hacer un agujero en el suelo para tapar otro agujero en el suelo, ¿no? Entonces yo totalmente. creo que no interesa a nivel mm, de Estado, por decirlo así, de esa manera, Ujú. ¿no? Porque al final una población económicamente inculta es una población obediente, ¿no? Al final, Fácil de controlar, correcto. fácil de controlar, ¿no? Entonces, al final, si no buscamos a educarnos financieramente, a ser capaces de gestionar nuestro dinero, nadie lo va a hacer por nosotros. Nadie va a, lo que te digo, nadie va a salvarte las castañas del fuego. ¿Qué va a pasar? Que cada vez el rico será más rico y el pobre será más pobre. Eliminaremos por completo todo lo que hay entre medias. Totalmente. Sí, estoy muy de acuerdo. Y sí, yo creo que en España tenemos una especie de fábrica de esclavos y al final muy poca gente se sale de la línea. Estamos educados para ser obreros y para ser empleados. Y una prueba de ello es eso, que la mayoría de la población tiene un conocimiento muy limitado sobre economía y finanzas. La mayoría nunca ha oído hablar de lo que es un ETF o un fondo indexado. No sabe cómo funciona la inflación. Te dirán, sí, la inflación, los precios están subiendo, pero guardan su dinero en el banco, ¿no? Entonces nunca pensaron que tener libertad financiera era una opción siquiera. Y no es porque Correcto. la gente sea estúpida, la gente no es estúpida, es el resultado de décadas y décadas de esfuerzos para mantener a la gente ignorante. Claro, al final es como, bueno, por poner un ejemplo, ¿no? Al final es como el hámster que sigue en la ruedecita, ¿no? Ujú, Avanzando, 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 avanzando. Y se cansa, pero se ve que al día claro, siguiente sigue estando en el mismo punto. ¿Vale? O sea, claro, es la famosa carrera de la rata, ¿no? Volvemos sí. con lo mismo, Brandon. Pero me hace mucha gracia porque muchas de las personas que me encuentro me dicen, no, es que invertir me da miedo. Pero es que ya estamos todos invertidos. A un Mm, menos 3-4% cada año. totalmente de acuerdo. Y es algo que se combate con educación únicamente. Porque da miedo invertir, da miedo el riesgo, por supuesto, pero todo en la vida tiene riesgo. El invertir tiene riesgo, el trabajar tiene riesgo, formarse tiene riesgo, casarse tiene riesgo, viajar, absolutamente todo tiene riesgo. Y como dices, ya estamos invertidos todos. La única forma en la que puedes elegir en lo que estás invertido tú es proactivamente invertir tú con tu propio capital, pero el gobierno ya invierte por ti dinero que no es suyo. Entonces, yo creo que es un tema de educación en el que la gente tiene que darse cuenta de que nadie va a velar por ellos mismos. Eh, Hablaba antes con unos amigos comiendo aquí y lo veíamos de esta forma. Yo creo que
El mundo se puede ver como un juego de ajedrez en el que no puedes cambiar las reglas. No vas a hacer que el alfil mueva en vertical, no vas a hacer que la torre mueva en diagonal, sino que tienes que mejorar lo mejor que puedas tus skills para poder jugar al juego de la mejor forma posible. Y el adversario, el que está enfrente jugando contra ti, es el gobierno, es el Estado. Se sabe todas las estrategias y las tácticas para poder Absolutamente. pillarte. Otro ejemplo que a mí me gusta poner mucho, Javi, es el de todos hemos jugado al Monopoly alguna vez. Sí que Sí. sí. Em, Me gusta poner, lo vi, ya te digo, no es mío, lo vi en redes sociales, en Instagram para ser concreto, pero me encantó tanto que lo uso, ¿vale? Ujú. Todos hemos jugado al Monopoly alguna vez, ¿no? Ahora Sí. imagínate a alguien intentando ganar al Monopoly solo pasando por la casilla de salida y guardando el dinero. ¿Qué va a Es pasar, imposible. no? Es imposible ganar porque a la mínima que juegues contra una persona, esa persona pues va a ir comprando, va a ir adquiriendo, va a ir construyendo casas, va a ir construyendo Ujú. hoteles y al final, ¿qué va a pasar? Tú, al simplemente pasar por la casilla de salida, que vendría a ser cada mes, ¿no? La nómina, Ujú. ¿vale? ¿Qué va a pasar? Un día vas a caer en una de esas casillas donde ya hay casas, ya hay hoteles, ¿no? ¿Y qué va a pasar? Todos tus ahorros que has ido recogiendo durante Sí. todas las otras vueltas van a ir a parar a esa persona. Es así. Sí. En las finanzas personales es un juego. Hay que mirarlo como un juego, de que si no conoces las reglas, es prácticamente imposible ganarlo. Ujú. Porque no puedes jugar a un juego que no conoces las reglas. ¿Qué pasa si yo me pongo a jugar al ajedrez con una persona que no sabe? Por muy malo que yo sea, voy a ganar. Correcto. Es Sí, 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 así. totalmente, totalmente de acuerdo. ¿Cuál es, tú crees, desde tu punto de vista, el mayor error que comete la gente cuando se trata de libertad financiera, de gestionar capital propio y de sus finanzas personales? Esa es dura porque, ya te digo, cada persona es un mundo Sí. y al final yo creo que el error que todos, me incluyo, hemos cometido alguna vez es trabajar, trabajar y trabajar y Ujú. trabajar Sí. y solamente pagar, no Ujú. pagarte a ti primero, ¿vale? Correcto. Vuelvo a los libros y ya te digo, no sé exactamente de qué año es el hombre más rico de Babilonia, pero Ujú. ya ha pasado, ya hace Sí. tiempo que salió este libro, ¿vale? Y nos dice eso, tenemos que ser capaces de guardar de cada 10 monedas que nosotros ganamos, guardar Ujú. el famoso 10%, ¿no? Al Sí. final, ¿qué va a pasar? Teniendo imagínate que en 10 días ganas 10 monedas cada día, ¿no? ¿Qué va a pasar si al final de esos 10 días guardas una moneda cada día? Al final de los 10 días vas a tener 10 monedas acumuladas, ¿no? Y al final, ¿qué puedes hacer con eso? Es un dinero con el que no contabas porque realmente te estás pagando a ti primero, pero no a tu yo de ahora, a tu yo de Ujú. mañana, ¿vale? Sí. Y al final, el error yo creo que todo el mundo comete es no planificar, no tener un plan. Porque al Sí. final, si no tienes un plan, si tú, por ejemplo, te vas a la estación de buses y no sabes a dónde vas, Ujú. te sirve cualquier autobús. Sí. Pero si yo Es sé cierto. que voy a Madrid, Ujú. sé que tengo que coger el autobús que me lleve a Madrid. Que Totalmente. paren en cualquier otro pueblo, que paren en cualquier otra ciudad. Yo sé que voy a Madrid. Sí, largo plazo, totalmente. Estoy muy de acuerdo. Y Claro. añadiría que no es solo guardar y ahorrar, que es importante, Si sino no, invertir. Yo creo que tener el dinero en el banco, aunque es mejor que gastarlo, es un comportamiento que ayuda, pero no es suficiente. Yo creo que, como decías, la inflación juega en nuestra contra y la gente entiende que los precios suben, pero al ver que siempre cuenta con el mismo dinero en el banco o que entra el mismo dinero cada mes, no asume esta pérdida de poder adquisitivo. Entonces claro, se queja de que los precios suben, pero al final lo que se diluye es su poder adquisitivo. Entonces, dejando el dinero en el banco, solo haces que diluir esta capacidad de comprar bienes, de comprar servicios, a cada vez poder hacerlo en menor medida. Es decir, si tenemos, por ejemplo, un 4% de inflación, por poner un número,
lo dividimos entre 12, son 0,33 al mes. 0,33, imagínate cobrar 0,33% menos cada mes, menos que el anterior. Nadie lo Claro, aceptaría. Todo el mundo al claro, mes o a al los dos final, meses iría a protestar al jefe, oye, me estás pagando menos. exacto, Pero yo al final la inflación la explico, ¿no? Pues de esta manera, ¿no? Imagínate que tú a 31 de diciembre de este año sí. tienes 100 euros en tu cuenta de banco, ¿vale? Y el día 1 de enero del año siguiente te dicen, vale, pues ahora en lugar de tener 100 euros vas a tener, ponle un 4%, ¿no? Vas a tener 96. Todo el mundo, ya te digo que no habría sucursal bancaria que no estuviese en llamas a primero de enero, ¿vale? Pero ¿qué Totalmente. pasa? Tú no ves eso. Y claro, como no lo ves, no lo sientes, ¿no? Pero es exactamente lo mismo. Es quitarte poder adquisitivo de un día para otro, si te pones a Ujú. pensarlo, ¿no? Y Claro. entonces, ¿cómo podemos batir a la inflación y cómo podemos mejorar nuestra situación económica, ¿no? Primero, teniendo hábitos, creando un hábito, creando el Ujú, hábito de pagarte a ti primero, mínimo el diez ujú, por ciento de lo que ganes. Vale, si no es el 10%, empieza por un 2, empieza por un 5. Pero el hábito, al final, es lo sí. que te ayudará a mantenerlo en el tiempo y a un día decir, vale, he empezado con un 5%. Creo que puedo aumentar ese 5 a un 10, después de ese Ujú, 10 a un 15, después de ese lo que sea. Pero al final lo importante es el hábito. Después del ahorro ya podemos subir a otro nivel, ¿no? Ese dinero que ya tenemos, que no lo necesitamos, podemos decidir invertir. ujú. Invertir para nuestro objetivo principal debería ser batir a la inflación, siempre. Muy de acuerdo. Mínimo eso. ¿Qué estrategia recomendarías a alguien que, por ejemplo, decide seguir tus pasos y tus consejos y consigue ahorrar ese 5, 10, 20% mensual? Una vez ahorra el dinero, lo tiene en el banco, digamos, y como hemos dicho, no es la mejor de las estrategias. Entonces, una vez tiene ese dinero y ese capital ahorrado, ¿cuál es la mejor inversión que puede hacer en tu opinión? ¿Qué consejo le darías? La mejor inversión que yo siempre digo al principio es educación. Ujú, Educarte, ya sea pagando cursos, ya sea webinars, ya sea totalmente. buscando un consultor en finanzas personales, ¿no? Que al final es esa persona que te va a ayudar a planificar y a conseguir los objetivos, siempre hablando de largo plazo, ¿no? Al final, porque al final el corto plazo tenemos que ser conscientes y capaces de gestionarlos nosotros, ¿vale? Ujú, También una de las estrategias que compartimos nosotros al ser consultores en finanzas personales es separar, hacer un planning, una planificación en la que divides tus ingresos, por decirlo así, perdón, tus ujú, ingresos pues, ponle un 80-20, en el que el 80% lo dejas destinado pues para tu corto plazo y después ese 20% restante lo podemos destinar pues a un medio, incluso a un largo plazo. ujú. Entonces, lo que te decía, cada persona es un mundo, cada persona tiene objetivos y estrategias y perfiles de inversores que viene desde el miedo al riesgo a la capacidad de dormir. Yo sé que si puedo perder un 60 o un 70% de mi inversión, sé que no me va a pasar nada porque ya tengo asumido ese riesgo, yo sé mi perfil de inversor. Pero Correcto. hay que estudiar cada caso de manera específica y única. Por supuesto. ¿Cómo crees que se puede mejorar este perfil de riesgo? Por ejemplo, yo también considero que tengo bastante tolerancia al riesgo, pero he conocido gente que, lo que dices, le da mucho miedo invertir y decide invertir por oídas, por consejos, por vídeos de YouTube y al final se decide hacerlo y ve que por alguna mala racha, por cualquier bandazo en el mercado, su inversión a las 2 semanas, al mes, a los 2 meses, ha caído un 10, un 15, un 5% y no es capaz de gestionar este riesgo. Entonces, tú como consultor financiero y sobre todo educador en esto, ¿qué crees que es qué consejo le darías a una persona para que tolere mejor el riesgo o mejore ese perfil de Claro, inversor? aquí depende también, como te digo, todo es depende, ¿vale? Mm, Depende de
qué plazos estás buscando. claro. Porque yo sé si yo tengo un término, ¿no? Un término a 10 20 años, por ejemplo. Ujú, eh, Sé que lo que a mí me afecte en los próximos meses o incluso años, a mí no me va a importar porque mi estrategia es a largo plazo, ¿no? ujú. Otra de las cosas es, he invertido en esto porque me lo ha dicho mi cuñado. Hay mucho cuñado suelto. Sí. eh, que al final tenemos que tener en cuenta de qué somos, ¿no? ¿Somos inversores o somos especuladores? ¿No? Ujú, Entonces, un inversor tiene una estrategia, ¿vale? Yo tengo una estrategia, por ejemplo, años vista, tener una calidad de vida en la jubilación potente, ¿vale? ujú. ¿Qué pasa? Sé la edad que tengo, 27 años. Si sacas cuenta, grosso modo, que ya hablaremos después de eso, me tocaría jubilarme a los 67 años, ¿no? Por poner un número. Sí. Sé que tengo 40 años por delante. Entonces, lo que pase en los primeros 10 años con mis inversiones para mi jubilación, a mí realmente me da igual. Ujú, ¿Por qué? Porque mi estrategia es a largo plazo. Si analizamos el mercado históricamente, sabemos que la estrategia a largo plazo es alcista. ujú, Es verdad que pueden venir reveses, correcciones, ¿no? Pero es lo que te digo, que somos especuladores o inversores. Hay una ujú. gran diferencia, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Y una vez que nos decidimos por el largo plazo, que es la clave que consideramos que es la estrategia que funciona, em, optamos por obtener, digamos, esa calidad de inversión en la que podamos generar el máximo beneficio posible. Pero para esto tenemos que invertir nuestro dinero en algún tipo de asset financiero. Entonces, ¿qué recomendarías? ¿Qué estrategia recomendarías para alguien que no quiere perder muchísimo tiempo investigando ni estudiando, sino simplemente quiere estar tranquilo y saber que su dinero está en buenas manos y va a mejorar su calidad financiera y su patrimonio sin estar constantemente pendiente de los bandazos del Claro, mercado o los ahí cambios? volvemos a lo mismo, ¿no? Al final puedes tener la información, pero teniendo la Ujú, información, ¿realmente tienes el tiempo para dedicarte a estar ujú, haciendo estudio de cada uno de los fondos, de cada una de las gestoras, de cada uno de los productos, ujú, máximos, mínimos, históricos, qué ha pasado hasta aquí, qué ha pasado hasta allá, ¿no? Al final todo depende de cada persona y el perfil de cada persona. Yo sé que soy una persona que me encanta ver cómo funcionan los fondos, me ujú. encanta hacer análisis técnico, soportes, resistencias, ¿no? Tal, todo esto. Eh, pero sé que hay muchas personas que tú le enseñas un gráfico de TradingView y se te quedan con el Sí, Windows pillado, ¿no? Entonces, al sí, sí, sí. final, partiendo de la base de que todos deberíamos ahorrar y poner el dinero que ahorramos a trabajar para nosotros, tanto como Ujú, nosotros trabajamos para él, ¿no? Eh, Al final volvemos al mismo, la figura de consultor en finanzas personales está ahí para guiar, para ujú. recomendar. Al final Claro. la persona es la que toma la decisión, ¿no? Pero, por ejemplo, una persona que tiene un miedo perdón, un miedo a perder su inversión, no le vas a recomendar una renta variable 100%, por ejemplo. Ujú, claro. Vas a buscarle algo a medida de cada una de las personas, ¿no? Volvemos a lo Ujú, mismo. La diversificación es importantísima, ujú. ¿vale? Es importantísima. No vas a meter todos los huevos en la misma cesta y que se te caiga la cesta al suelo y la has liado. Por supuesto. Entonces, como persona que ha necesitado un consultor en finanzas personales y Ujú, como persona que es consultor en finanzas personales, creo que es una figura que cada vez va a ser más necesaria. Cada vez estamos llegando a más personas con la educación financiera, ujú. explicando cómo funciona el sistema de jubilaciones, explicando cosas tan sencillas como cómo funciona el interés compuesto, ¿no? Y al final, pues la persona con esa información es más capaz de tomar una decisión que otra, ¿no? Al final, cuando tú me preguntabas antes de cómo conciencias a una persona de ese miedo a la inversión, ¿no? Pues con lo mismo, con educación. Claro. ¿No? Totalmente de acuerdo. Ujú.
Y no, te quería preguntar más por dar ejemplos en concreto. A mí me gusta hablar de diversificación, como comentabas antes, y por dar, como digo, ejemplos concretos, algo que considero muy importante es el equity. La inversión en equity la considero la más importante de todas. El instrumento que mejor me ha funcionado a nivel personal y que más me gusta son los ETFs y fondos indexados. Yo diría que la mayor parte de mi portfolio está invertida en ETFs y fondos indexados. Algo que considero que debería conocer todo el mundo es el SP 500, Standard Poor's, las 500 compañías más valiosas de Estados Unidos, y el MSCI World, las más valiosas del mundo, con un gran porcentaje de solape con el SP 500. Y yo creo que alguien que no quiere matarse la cabeza a estudiar los mercados, a analizar gráficos con soportes, resistencias, como comentabas, que es bueno, por supuesto, pero no todo el mundo tiene el tiempo ni la capacidad. De la habilidad. Eh, Creo que es una muy buena forma de empezar, el poner tu dinero a trabajar de esa forma y batir la inflación. Yo creo que en los últimos 20, 30 años, en las últimas décadas, el SP 500 ha dado un retorno de un 9-10% anual, que es mayor que la 9 puntos. inflación en la mayoría de países civilizados. Entonces, no sé si lo ves igual, pero yo creo que sin meterse a analizar muy profundamente, es una de las mejores formas, uno de los mejores instrumentos financieros para principiantes, por así decirlo, para personas que no quieren perder muchísimo tiempo en análisis ni estudiar el mercado en detalle. Claro, ahí, exacto, volvemos a lo mismo, ¿no? Tenemos perfiles de todo tipo. Tenemos Ujú, perfiles como puede ser una persona más joven que le guste el yo me lo guiso, yo me lo como. Si después me ujú, como una hostia del -20, ¿no? Por que pase cualquier cosa, claro. que me he metido en lugar de en el SP 500, mi cuñado me ha dicho que hay otro que da un 20% anual, pero tampoco te cuenta que es mucho más arriesgado, ¿no? Claro. Volvemos a lo mismo. Ahí la responsabilidad, por decirlo así, es totalmente tuya, ¿no? Ujú, Volvemos a lo mismo, la estrategia que yo tenga. Si elegimos activos fiables, que vemos que tienen un historial, que vemos que tienen una trayectoria, que son, por sí. ejemplo, como tú has dicho, las 500 empresas más importantes del sector estadounidense. Claro, al final tienes una trayectoria, un camino que ves que es fiable, ¿no? Claro, no Ujú, es lo mismo invertir en el SP 500 que en Pepito Finanzas, por ejemplo, claro. ¿vale? Hay un bagaje, hay Ahí, una muestra exacto. de eficacia. Ujú, Claro, volvemos al MSCI World, volvemos al Dow Jones, volvemos al IBEX 35, ¿no? Que no sé, ujú, que también tienen su trayectoria, ¿no? Por hacer claro. diversificación, pues podría Ujú, hacer diversificación, pero realmente el 90% de las personas tiene reparo a ujú, hacerlo. Entonces, ¿qué sí. prefieren? Pues nada, dejo el dinero en el banco, hago lo que me dice el del banco y tal, pero también tenemos una cosa muy importante que tener en cuenta: cómo funcionan los bancos en un sistema de quiebra, por ejemplo. Ujú, Son responsables hasta 100.000 euros. correcto. Todo lo que haya después, Ujú, hasta luego Marilolis, ¿sabes? Entonces, volvemos a lo mismo. Que tú eres una persona que le gusta estar al día y tal y todo esto, genial. Te abres una cuenta en cualquier plataforma de compra de ETFs y todo esto. ujú, También hay que saber mucho después de cómo vas a tributar eso, ujú, cómo vas a rescatarlo, ¿no? Y todo el tema. sí. Sí que es verdad que en suelo español hay productos que no son tan conocidos, no puedo decirte nombres, ¿no? Pero sí que hay productos que no son tan conocidos, que la mayoría de personas no saben que existen, y son productos muy bien diversificados, con una Ujú, trayectoria más que fantástica, de la mano de entidades del sector financiero que son, o sea, no te puedo decir nombres, pero imagínatelo, de las más grandes a nivel mundial. me puedo Em, imaginar, sí. entonces, la persona que no quiere hacer el trabajo, digamos, de campo, el trabajo Ujú, sucio, por decirlo
decirlo así, y quiere ahorrar e invertir de manera periódica, puede hacerlo igualmente. Ujú. Pero claro, ¿cómo me informo? ¿Dónde busco? ¿A quién, a quién contacto? ¿No? También personas de confianza, estamos hablando. No voy a Totalmente. fiarme de lo que me diga mi cuñado, que es Ujú. cocinero, con todo el respeto a los cocineros, ¿no? Pero Sí, estamos hablando de dinero que me ha costado trabajo conseguirlo, ¿no? Entonces, totalmente. hay que informarse. Yo creo que en lo mejor que podemos invertir es en informarnos, en educarnos, en solventar esas carencias de Ujú. conocimiento. Sí, yo veo que es lo principal. Además, a veces ocurre lo contrario. He visto gente que se obsesiona con el hecho de mejorar financieramente lo máximo posible e invertir y mejorar. Yo creo que el primer paso, si estás ganando 1.000, 1.200, 1.500, 2.000 euros, lo primero es invertir en ti, en mejorar tus ingresos, en intentar ganar lo máximo posible y de ese dinero que ganas poder permitirte además de tener una calidad de vida suficiente, apartar un dinero todos los meses, el 10, el 20, el 50, lo que te puedas permitir, pero una vez estás en cierto baremo de ingresos. Yo creo que es más importante que el hecho de invertir, porque invertir es conservación de capital y el trabajar es lo que te va a dar ese ingreso para mejorar tu calidad de vida actual. Entonces, yo creo que la primera inversión, como dices, es en ti, es en educación, es en mejorar tus habilidades y lo que puedes aportar al mercado. Y luego en inversión. Entonces, por poner un ejemplo, Brandon, pongamos que una persona que cobra 2.500 puede apartarse 500 todos los meses y lo hace con recurrencia y consigue ahorrar estos 500 euros todos los meses y quiere beneficiarse de este interés compuesto que hablamos. Em, ¿Tienes alguna recomendación así estándar por dar un breve modelo de diversificación de cartera? ¿Recomendarías equity, renta fija, renta variable? ¿Recomendarías un porcentaje en Claro, criptomonedas que es más volátil? estamos hablando, por ejemplo, de una persona. Claro, aquí yo te preguntaría, rango de edad, cargas familiares, Claro, digamos viene otra vez. una persona joven de unos 25 o 30 años que se puede permitir apartar este dinero y no lo necesita de forma inmediata, sino que quiere beneficiarse de este interés compuesto en el largo plazo. Claro, aquí volvemos a eso, ¿no? Al final, una persona que puede permitirse destinar ahorro o inversión 500 euros al mes es una persona que Ujú. tenemos que partir de la base de que no necesito ese dinero, ¿vale? Esos Claro. 500 euros es como si no los he ganado, ¿vale? Ajá. Ponemos ese dinero de forma recurrente, me refiero mes a mes, en una herramienta que nos vaya dando entre un 6-8% de rentabilidad anual, que no es ninguna Ujú. locura, como tú has dicho, el SP 500, Totalmente. el Dow Jones, el MSCI World, Ujú. el IBEX 35, ¿vale? Son varios ejemplos, ¿no? Pero imagínate una herramienta financiera que diversificamos bien. ¿Cómo diversificamos bien, no? Pues en Ujú. lugar de poner todos los huevos en la misma cesta, pues ponte 7 cestas, por ejemplo, ¿vale? Claro. Y divides entre los 7 fondos de inversiones, pues, por ejemplo, los permutas, vas permutando 10, 15, 20, ¿vale? Para llegar Ujú. a diversificar también esa cartera de que porque caiga uno o dos, el resto pues funcionen bien, ¿no? Sí. Entonces, ponte que estás invirtiendo de manera recurrente esos 500 euros al mes, ¿no? ¿Vale? Si nos ponemos a final de 10 años ahorrando 500 euros al mes, estamos hablando de que son 6.000 euros al año, ¿vale? Serían Ujú. unos 60.000 euros, ¿vale? Claro, ¿qué Correcto. pasa? Han pasado 10 años. La inflación se te los ha comido un 4% de media cada año, con lo Sí. cual tu valor adquisitivo realmente no son 60.000 euros, ¿vale? Pero pongámonos en el caso de que estamos invirtiendo y estamos aprovechando el interés compuesto. Lo dijo Einstein, ¿no? El interés compuesto es la octava maravilla del mundo, ¿vale? Totalmente de acuerdo. Entonces, pongámonos que estamos sacando de media un 8% anual, con lo cual esos 60.000 euros en 10 años ya no serían 60. Por ponerte una Ujú. cosa, por darte un número, sería el doble, por ejemplo.
¿Por Ajá. qué? Porque estamos aprovechando el interés compuesto. ¿Cómo funciona para explicar? Yo sé que tú sabes cómo funciona el interés compuesto, ¿vale? Pero Ujú. para el que nos esté viendo y tal, Claro, claro. imagínate que tienes una hucha mágica en el que tú metes hoy 1.000 euros y al cabo de un año te dice, vale, te voy a dar un 10%. Tienes tus 1.000 euros más un 10% que serían 100 euros, ¿no? Ujú. Al siguiente año cojo mi monto inicial más los beneficios y los vuelvo a meter Ujú. en la hucha mágica, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? A final del siguiente año yo ya no voy a tener 100 euros de beneficio porque el capital que yo he puesto inicial es superior. Entonces, imagínate que hacemos esa operación repetidamente durante el paso del tiempo. Es como es como una bola de nieve que la tiras desde el tope de una cima y va rodando cuesta abajo hasta llegar Ujú. al final de la montaña, ¿no? Eso es el interés compuesto y es como se debería de usar. Totalmente, sí. Los beneficios no se suman, sino que se multiplican. Correcto, Estoy al muy de final es acuerdo. exponencial. Y algo que creo que es muy importante hacer saber es que cuanto antes empiece, mejor, porque cuanto más tiempo haya pasado, más beneficio darán los primeros años. Entonces, Correcto. el empezar a los 20 o empezar a los 30 tiene una diferencia brutal, porque esos 10 años de diferencia, cuando tengas 40, 45, 50, van a ser los que hagan esta multiplicación muchísimo más grande. Y creo que un Correcto. ejemplo que lo define muy bien es que me pareció ver hace poco que el 60 o el 70% de toda la riqueza de Warren Buffett se generó en los últimos 3 años. Quiere decir que cada vez la multiplicación es mucho más Es grande que la mucho más anterior. grande, Y eso, correcto. y tiene una diferencia brutal el haber empezado antes o después. Y Sí, creo que sí, es algo a sí. tener muy, muy en cuenta. Al final piensa que para aprovecharse del interés compuesto es importante. Yo creo que son importantes dos cosas fundamentales, ¿no? Ujú. La constancia de mantener ese hábito en el tiempo, de Ujú. separar el dinero, ¿no? Y Sí. el tiempo. No es lo mismo que empiece una persona con 18 años recién cumplidos a separar, ponle de media 100 euros. Ujú. No es ningún caso loco. 100 euros te los gastas en un Total. fin de semana de fiesta y cenando por ahí. ¿Vale? Entonces, imagínate que ese fin de semana, en lugar de gastarte 100, te has gastado 200. Y esos 100 los destinas a ahorro e inversión. ¿Qué pasa? Ujú. Ahora después imagínate que empieza una persona de 30 años. El de 18 tiene una ventaja de 20 años por delante del que empieza con 30. ¿Qué pasa? Incluso el de 30 aportando el doble al final de su vida laboral, el de 100 euros al mes que lo ha hecho durante 50 años, ponle, va a tener mucho más dinero incluso que el que ha empezado más tarde poniendo más cantidad. Porque es lo que tú has dicho. Totalmente. La multiplicación es exponencial, la manera de la que funciona el interés Ujú. compuesto. Entonces, tiempo y constancia, yo te diría esas dos cosas. Sí, 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 totalmente de acuerdo. Y algo que me gustaría mencionar para cerrar es algo que es menos conocido, es una fórmula un poco menos popularizada y es la regla del 4% que supongo que la conoces y eres consciente de ella, y es que em, estamos, yo creo que familiarizados con la jubilación, el sistema actual de pensiones y de trabajar hasta determinada edad. Por poner un ejemplo, en España creo que ahora mismo son 67, como decías antes, pero podemos proactivamente hacer que esta edad se adelante y podamos jubilarnos antes, simplemente teniendo el capital suficiente como para Correcto, poder vivir sin depender de trabajar, porque al final lo que hacemos es trabajar hasta cierta edad para recibir una pensión que nos da el Estado por no trabajar. Y es gracias a los impuestos que hemos pagado durante nuestra etapa laboral, que bueno, eso es otro tema que no tenemos tiempo para cubrir, pero la regla del 4% lo que dice, y corrígeme si me equivoco, es que podemos retirar parte de este 8 o 10% anual que generamos en ingresos sin mermar el capital global que tenemos, nuestro patrimonio, y a la vez vivir con eso. Y si ese 4% de lo que retiramos supone una cantidad suficiente como para cubrir nuestros gastos, podemos técnicamente vivir sin trabajar y aún así
seguir capitalizándonos y mejorando nuestra salud financiera y nuestro patrimonio. No sé si lo ves de la misma forma. Yo ponle que discrepo un poquito con la regla esa, ¿no? Y tal, porque al Ujú, final ese 4% tendría que ser un capital superior o igual a tu nivel de vida, ¿no? claro. Que tengas anualmente, ¿no? Por poner números, imagínate que una persona que tiene unos gastos fijos al mes de 1.000 euros Ujú, mensualmente, ¿no? Poniéndole que ya tiene una casa en la que no paga alquiler, en la que ya tiene un flujo de dinero que no se está yendo, por ejemplo, a hipoteca, alquiler, ¿no? Claro, ujú, estamos hablando de que los beneficios anuales tendrían que ser mínimos de 12.000 euros. Ese 4% tendría que ser un mínimo claro. de 12.000 euros al año. Entonces, para tener que ese 4% sea unos 12.000 euros al año, por ponerte un ejemplo muy, muy sencillo, ¿no? De 1.000 euros de gastos básicos al mes, claro, Sería, qué capacidad de ahorro e inversión deberíamos de tener, ¿no? Al sí, final lo que sigue, intentamos, al perdona, final lo siguiendo que esas cuentas serían 300.000 euros en total, por poner el cálculo global. Entonces, teniendo esos 300.000 euros y suponiendo que mejora a una base de un 8 o 10% anual, retirar ese 4% que supone esos 1.000 euros que comentas, 12.000 al año, técnicamente podríamos vivir y que a la vez ese patrimonio mejore y sí, crezca. sí, 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 si lo ponemos con esos números, sí, Ujú, podríamos, digamos, no jubilarse, sino retirarse. claro, Sería claro. la Ujú, idea, ¿no? Al final, todo depende de lo que busquemos, ¿no? Como tú dijiste, ujú, libertad no es tener más dinero, es tener más calidad de vida, poder ujú, dedicar el tiempo, pues, a lo que tú realmente quieras, ¿no? Por ejemplo, ahora son las 12 y 5 de la mañana, decido, pues, que no voy a trabajar esta tarde porque me apetece tener el día libre, ¿no? Para mí eso es ujú, libertad. Al final, totalmente. el dinero no es el fin, es el medio, Ujú, ¿vale? Y como tú decías, al final el que diga que el dinero no es importante es mentira. Es porque sí, no tiene unas miras abiertas de que yo quiero conseguir una libertad financiera. claro. El dinero no te compra salud, pero sí te compra un mejor servicio médico. Ujú, Eh, el dinero no te comprará tiempo, pero sí te compra cosas que puedes delegar. Por ejemplo, el simplemente hecho de, ostras, tengo que limpiar la casa, ¿no? claro. Eh, puedo delegarlo eso, Ujú. teniendo dinero. Sí, totalmente, ¿no? Yo pienso que la libertad se compra y la calidad de vida se compra. Y lo hablábamos antes, es que hablábamos de felicidad y la felicidad no creo que exista, es relativa, es un sentimiento y es temporal, está ligada a emociones. Nadie es feliz todo el tiempo. Así que me gusta verlo más como te comentaba, como un cúmulo de libertades. Hay varias libertades y está la famosa libertad financiera, que es tener los ingresos y el capital necesario para ser libre y hacer lo que te venga en gana. Y sumado con las otras dos libertades que yo considero que es la libertad geográfica, estar donde quieras y cuando quieras sin ataduras, y la libertad temporal, disponer de tu tiempo a tu antojo para ti y no para terceros y hacer lo que quieras. Yo creo que esas tres libertades sí que son la base de la felicidad y no conozco a nadie y dudo que exista alguien que tenga esas tres libertades y no sea feliz. Exacto, ¿no? Al final yo creo que en mi caso me identifico, ¿no? Con tu Ujú, filosofía de tener una libertad financiera, tener una libertad de disponibilidad de tiempo. ujú, Simplemente el poder tener la libertad financiera de pasa cualquier cosa en tu familia y tú puedes echar una mano. Eso sí, eso exacto. ayuda, eso te ayuda un Sí. montón, ¿no? Entonces, de decir, tener libertad de tiempo, ¿no? De, pues mira, pasa cualquier cosa, me tengo que marchar, ya sea por temas salud, ya sea por tema Ujú, celebración, ¿no? De decir, ah, pues es que no puedo porque tengo que empezar a trabajar dentro de una hora, ¿no? Y totalmente. la libertad geográfica, pues me encanta, y yo creo que te la voy a copiar, dentro de poco ya tendremos, ¿no? Sí. Pero, pero sí que es verdad que es bonito decir, pues mira, esta semana voy a coger y me voy a ir a una casa en medio de la montaña porque me apetece trabajar desde la montaña. O este mes me voy un mes a Filipinas porque puedo y puedo Ujú, trabajar desde ahí. Yo creo que eso al final es como tú dices, la felicidad
no es estar todo el rato sí. Al final vas haciendo subidas, bajadas, ¿no? Como el mercado un poco. Vas teniendo épocas de al alza y después vienen correcciones, ¿no? Claro, Funciona, funciona así, por poner un símil, felicidad y mercados bursátiles, pues es lo mismo. son muy similares. Alzas, correcciones y al final tenemos que buscar siempre esa tendencia alcista de ir Ujú, mejorando cada día, de ir asumiendo conocimiento, no dando cosas por sentadas de todo esto, ¿no? Al final. ujú, totalmente. Muy de acuerdo, Brandon. La verdad que sí, en ese sentido lo vemos de forma muy parecida y me alegra que te hayas pasado por aquí hoy. Espero que podamos volver a conectar en otro momento y seguir hablando porque yo creo que da el tema para muchísimos más episodios y poder adentrarnos más en bonos, en ETFs, en un montón de instrumentos financieros. Pero tristemente se nos acaba el tiempo. Pero bueno, nada, te quería desear que sigas haciendo lo que haces, que es mejorar la educación financiera. Yo creo que es algo muy importante y muy positivo. Así que mucha suerte con ello. Y muchas gracias por venir por aquí hoy. Gracias, Brandon. Nos vemos en otro momento y un saludo. Muchas gracias, Javi. El placer es todo mío, de verdad que sí. Gracias por abrirme un poco esta ventana a toda tu Ujú, audiencia de Borderless, ¿no? Al final, ese es mi cometido, ¿no? Ese es mi dharma, llegar a cuantas más personas para ayudarles a mejorar su economía personal y, ujú. pues, mejorar el nivel de vida, ¿no? Un poco. Así que muchísimas gracias. Cuando quieras estoy disponible para seguir charlando y nada. Muchísimas gracias a ti. Un saludo, Brandon. Que vaya genial. Hasta luego.